Bueno, buenas noches a cada uno de ustedes. El día de hoy estamos ya en nuestra cuarta sesión. Buscamos realizar durante las diferentes sesiones los lineamientos generales acerca del derecho ambiental. Yo para esta clase, la número 4, quise tratar lo referido a los paradigmas del derecho ambiental en el siglo XXI, algunos temas que están sirviendo de punto de discusión, si realmente estamos involucrados en una justicia ambiental, en una justicia climática, o por qué no decirlo, en una justicia ecológica, que se termina convirtiendo en un paradigma del cual ya se hablaba desde los años 70 y que es producto de esta ética ambiental que ha ido impregnándose en algunos ordenamientos jurídicos. El día de hoy buscaremos tratar estos paradigmas de tal manera de poder ver o visualizar, mejor dicho, los ordenamientos jurídicos a nivel de Latinoamérica, que han ido construyendo también estas categorías jurídicas como los famosos derechos de la naturaleza. Si bien se considera algo muy nuevo, también podremos visualizar que esta categoría jurídica data desde los años 70. Uno de los primeros cuestionamientos es, ¿estamos realmente en una justicia ecológica? ¿Podemos aspirar a una justicia ecológica? ¿De dónde es que viene este término de justicia ecológica? ¿Es lo mismo que justicia ambiental? ¿Es lo mismo que justicia climática? ¿Hacia dónde vamos, no? Se dice también que la justicia ecológica está incluida o es una de las aspiraciones dentro del Acuerdo de Escazú. ¿Será necesario ratificar Escazú? Alguno de sus compañeros me hacía esa pregunta en las sesiones anteriores. ¿Podremos emplear los derechos que esboza el Acuerdo de Escazú basándonos, por ejemplo, en la Declaración de Río del 92? Los litigios climáticos, alguno de ustedes quizás lo haya escuchado. Si son válidos o no aplicarlos, lo ha hecho Perú. Esos son algunos de los ítems que trataremos en lo referido al derecho ambiental en el siglo XXI. El derecho ambiental en el siglo XXI inició con este paradigma de la ecología profunda, algo que data desde los años 70 u 80, pero que nos invita también a cuestionar que desde larga data hemos considerado de manera equivocada que la naturaleza es un recurso infinito y que pertenece al hombre para su explotación ilimitada, olvidándonos del eje que permite mostrar esas interacciones de la humanidad con la tierra, que responde a la exigencia de dar al hombre y a la naturaleza aquello que le corresponde. Cuando nosotros hablamos de derecho ambiental, es indispensable basarnos en la esencia de diferentes ciencias o disciplinas. Una de ellas es la ecología, que trata de estas interacciones entre el hombre y la naturaleza y no coloca al hombre en un papel meramente protagónico, sino que constituye uno de los ejes necesarios para mantener el equilibrio ecológico. La transversalidad e interdisciplinariedad permite comprender el vínculo entre las ciencias naturales y sociales en base a la consideración conjunta de los problemas de la naturaleza y la sociedad. De esta manera, consolidar la visión sistémica desde los sistemas físicos a los sistemas humanos. No podemos hablar de una ecología profunda, no podemos hablar de derecho ambiental si no consideramos la característica de transversalidad e interdisciplinariedad, donde las ciencias naturales y las ciencias sociales se encuentran con la finalidad de solucionar o de prevenir posibles problemas entre las interacciones de la naturaleza con la sociedad. Conviene subrayar entonces cuál es la relación o el vínculo entre la ecología y la ética para regular este tipo de relaciones, sin atentar al desarrollo y evolución de los sistemas naturales. La ética ambiental, con la cual iniciamos en la primera clase, lo traslado nuevamente a la clase número 4, pues sirve de soporte para otras ciencias, tratando desde un punto de vista más racional los problemas morales relacionados con el medio ambiente. Cuando hablamos de ecología profunda, también nos estamos refiriendo a diferentes escuelas, ¿no? Escuelas como el antropocentrismo, como el biocentrismo y como el ecocentrismo. Al respecto, Yang sostiene que los rasgos distintivos de la ética ambiental logran extenderse más allá de la comunidad y la nación, pues atañe no solo al hombre, sino también los animales y la naturaleza en su totalidad,
tanto ahora como en el futuro inmediato, lo cual implica a las generaciones venideras. Ya también un especialista en lo que es ética ambiental, para poder alcanzar esta llamada ecología profunda, hace un análisis de estas escuelas que les he mencionado, de tal forma que pretende cuestionar cuál es el rol del hombre dentro de la naturaleza. El pluralismo de la ética ambiental origina una serie de confluencias de diferentes ideas y perspectivas, determinando el enfoque de las interacciones hombre-naturaleza para desarrollar contenidos normativos. Y es indispensable comprender esto. Dependiendo del tipo de escuela en el que se acopla el sistema jurídico, va a empezar a crear normativas, va a empezar a legislar en función de cuál es el rol de la naturaleza dentro de nuestro sistema. Si nuestro sistema jurídico se apoya en la escuela del antropocentrismo ilustrado, es decir, una visión meramente antropocéntrica, los seres humanos terminan siendo los protagonistas de todo el sistema legal y de los recursos naturales, de tal manera que un enfoque antropocéntrico visualiza la naturaleza desde un punto de vista eminentemente utilitario. Entonces, la escuela del antropocentrismo ilustrado, donde los seres humanos solo tienen deberes y obligaciones morales con sus semejantes, es decir, con los seres humanos. Cualquier tipo de compromiso que estos tengan hacia otras especies o entidades, es decir, hacia la naturaleza, representa solo un deber indirecto con otras personas. Por lo tanto, las relaciones entre el hombre y la naturaleza no tienen connotaciones éticas. Es decir, dentro del antropocentrismo ilustrado, la naturaleza no guarda ningún tipo de relación con el hombre, solo de manera indirecta, es decir, para fines de explotación desmedida. La perspectiva antropocéntrica contempla al ser humano como única razón del sistema legal y los recursos naturales, quienes serían simples objetos al servicio del primero. Por su parte, la escuela biocéntrica, que pretende ser un punto medio entre el antropocentrismo ilustrado y entre el ecocentrismo. En la escuela del biocentrismo se postula a todas las formas de vida en calidad de pacientes morales, entidades con las que implica una consideración moral. Por consiguiente, se tiene un deber con todas las formas de vida, convirtiéndose en imperativo ético respetarlas y ayudarlas. De esta manera, el valor primordial de la vida y la actividad humana deben causar el menor impacto posible sobre otras especies y el planeta. Es una exigencia de conciencia ambiental. Se dice que en su mayoría los sistemas jurídicos de Latinoamérica y Europa están vinculadas a la escuela del biocentrismo, que no existe propiamente una constitución ecológica. Sin embargo, vamos a poder apreciar que a través de jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia o de la Constitución misma de Ecuador o a través de la Ley de los Derechos de la Madre Tierra en Bolivia, y algunos pronunciamientos o intenciones en Perú, se ha ido inclinando de a poco la balanza al enfoque ecocéntrico. La escuela ecocéntrica toma de referencia a la ética de Leopold. ¿Recuerdan ustedes este ecólogo que hablaba en el año 1949 acerca de la relación que debería tener la humanidad con la Tierra? Bueno, Leopold se le considera uno de los principales precursores de la escuela ecocéntrica. Para Leopold, el concepto de Homo sapiens se transforma y deja de ser un conquistador de la Tierra para convertirse en un miembro más y un ciudadano de esta, lo que implica el respeto de los demás miembros y de la propia comunidad. En la escuela ecocéntrica, el hombre ya no domina, sino es una pieza más dentro de los sistemas naturales y colabora y coadyuva al equilibrio ecológico. De las escuelas sobre ética ambiental, el modelo ecocéntrico se va desglosando en otra clase de principios. Entre estos principios tenemos esta tendencia hacia la famosa ecología profunda, o deep ecology. La ecología profunda, propuesta en el año 74 por el filósofo noruego Amenaes, postula tratar las relaciones del hombre con la naturaleza, reivindicando un cambio de conciencia para ayudar a encontrar nuevos criterios de progreso, eficiencia y acción racional.
bajo dos premisas: el igualitarismo ecológico y la autorrealización. Esta ecología profunda, o Deep Ecology, es un desglose de la escuela ecocéntrica, pero de la cual también se han basado para poder plantear normativas y constituciones que busquen inclinarse de a pocos en lo que es el modelo ecocéntrico. El igualitarismo ecológico consiste en que todos los organismos y seres en la biosfera son partes de un todo interrelacionado e iguales con el mismo valor intrínseco. Por su parte, la autorrealización implica que todas las cosas en la biosfera tienen el mismo derecho de vivir y florecer y de alcanzar sus propias formas individuales de desarrollo. Esto no solo para organismos individuales, sino también para entidades más problemáticas como ríos, montañas, bosques y especies. Y es a través de este principio que se ha ido generando jurisprudencia donde se protege de manera especial la cosmovisión, el famoso summa cusai o buen vivir, o la importancia de los bosques y de los ríos. Quienes también es considerado uno de los representantes de la ecología profunda es el científico Fritjof Capra. Ha buscado trascenderla e integrarla bajo una visión holística, estableciendo puntos de encuentro y diálogo que permitan a las comunidades ecológicas y comunidades humanas verlas como un todo funcional. De esta manera, todos los seres vivos son importantes en este proceso creativo e interconectado. Yo les comentaba este paradigma de la ecología integral, donde todo está conectado, gestado por el Papa Francisco. Bueno, Capra lo dice, Capra, que es un científico, busca también enfocarse en lo que es esta conectividad del sistema, en la necesidad de todos los seres vivos y del respeto y la interrelación que debe haber entre estos seres vivos, donde el ser humano juega un rol importante, pero no significa que va a ser quien domine, tenga una posición de propietario frente a la naturaleza. El autor señala que podemos aprender de los ecosistemas a vivir sosteniblemente, los cuales se han organizado de formas sutiles y complejas para garantizar la biodiversidad y la sostenibilidad, siendo esta sabiduría de la naturaleza la esencia de la alfabetización ecológica. Este es un pequeño cuadro que he realizado como parte de una investigación acerca de los derechos de la naturaleza y que busca establecer líneas de diferenciación entre las diferentes escuelas, la del antropocentrismo, la del biocentrismo y la del ecocentrismo. El antropocentrismo, donde los seres humanos son la entidad más importante de la Tierra, es decir, ellos son el eje. Y hay, por ejemplo, nuestra Constitución tiene una visión bastante antropocéntrica en el articulado del 66 y 67. Pero básicamente el 66 que habla acerca de los recursos naturales con fines económicos, ¿no? Esa es una visión bastante antropocéntrica de nuestra Constitución, el 66, que habla directamente de lo que es la concesión de recursos naturales. El biocentrismo, por su parte, que es una postura intermedia donde todos los seres humanos tienen un valor inherente. Y en el caso del ecocentrismo, los ecosistemas incluidos, componentes no vivos, vienen con un valor inherente, ¿no? El sistema se centra en el ser humano, el sistema jurídico o no jurídico se centra en el ser humano. En el caso del biocentrismo, el sistema se centra en los organismos vivos, y en el caso del ecocentrismo, el sistema se centra en la naturaleza. El ser humano es una especie importante, pero no se le otorga un valor superior. En el antropocentrismo, la regulación jurídica y no jurídica debe prestar atención al ser humano. En el caso del biocentrismo, se habla de desarrollo sostenible. Y en el caso del ecocentrismo, la regulación jurídica y no jurídica debe prestar atención a la vida, a todas las formas de vida, sin excepción. Yo considero que la unión de estas líneas de pensamiento permite alcanzar un equilibrio. ¿Por qué? Porque no podemos colocar a la naturaleza solo en un estado de vulnerabilidad, que es lo que pretende el ecocentrismo. Crear una serie de paradigmas o de categorías jurídicas que le permita a la naturaleza poder defenderse. La naturaleza se defiende. Ustedes han visto las catástrofes ecológicas que existen, o el mismo cambio climático,
o la destrucción de la capa de ozono que existió en su momento. Lo que considero que es un punto intermedio es el biocentrismo. Sin embargo, al poder unir estas líneas de pensamiento y poder alcanzar un equilibrio, lo que necesitamos es viabilizar políticas para proteger a la naturaleza de manera preventiva. Considero que eso sería, en esencia, lo que serviría para hablar de una adecuada ecología profunda y comprender que los sistemas naturales con los sistemas sociales se encuentran íntimamente relacionados. Justicia ambiental o justicia ecológica. Cierto sector de la doctrina dice que estamos envueltos dentro de una justicia ambiental y no de una justicia ecológica, y que la justicia ecológica vendría a ser un paradigma aún mucho más avanzado, donde se considera a los derechos de la naturaleza una de sus principales características. No debemos olvidar que la justicia ambiental es un concepto que data de la experiencia norteamericana en los años 80. Esa es su raíz, ese es su origen. Parte de una concepción de desigualdades y discriminación. ¿Por qué? Porque en los 80 un estudio demostró que existían depósitos de desechos peligrosos y se localizaban al interior de comunidades afroamericanas. Y con esto se consideraba a las comunidades afroamericanas como de menor rango, como no existían, como que no eran seres humanos, ¿no? Y por eso no deberían recibir ningún tipo de protección, mucho menos una protección ligada al tema ambiental y de salud. Con esta revelación se planteó la discusión sobre la desigualdad, discriminación respecto al riesgo ambiental. Es decir, estamos hablando de la justicia ambiental percibida desde la discriminación y desde las desigualdades estructurales. Es así como nace el concepto de justicia ambiental, de esta experiencia norteamericana de los años 80. Para Raúl Brañes, la justicia ambiental está enfocada en la posibilidad de obtener una solución expedita y completa por las autoridades judiciales. Brañes asocia el tema de justicia ambiental a un tema de acceso a la justicia ambiental, y en su mayoría la doctrina asocia el tema de justicia ambiental al acceso de los diferentes tipos de justicia ambiental que tenemos. Entonces, es la posibilidad de poder brindar soluciones de manera expedita. Entonces, frente a un conflicto jurídico de naturaleza ambiental, lo que supone que todas las personas, esto es lo que plantea Brañes, están en igualdad de condiciones para acceder a la justicia y para obtener resultados individual o socialmente. Aquí, lamentablemente, discrepo con Brañes en el sentido de que no siempre se tiene acceso a la justicia, al menos no de manera pronta ni de forma preventiva, como es lo que se necesita en materia ambiental. Bueno, para cierta parte de la doctrina, la justicia ambiental debe entenderse como el acceso a la justicia ambiental. Y así lo conciben. El acceso a la justicia ambiental a nivel de justicia ambiental administrativa. Yo les comentaba en las sesiones anteriores la posibilidad que tienen los ciudadanos de poder solicitar información a las entidades competentes, la posibilidad de poder iniciar procesos administrativos, la posibilidad de generar denuncias ambientales a nivel administrativo o a nivel penal. Entonces, la justicia ambiental, dentro de la dimensión administrativa, se materializa a través del proceso administrativo sancionador del OEFA, de los GORES, de las municipalidades, así como de manera positiva cuando se requieren medidas de protección ambiental y de manera negativa cuando se cuestiona una medida ante el ente sancionador. Medidas de protección ambiental, cuando se evalúa aquellos proyectos de inversión a través de las autoridades ambientales competentes. De manera negativa, cuando se cuestiona, cuando ciertos proyectos o actividades económicas o la autoridad administrativa no cumple con las obligaciones ambientales que debiese haber realizado, ¿no? Y algo que quiero recalcar aquí es, he citado el artículo 119.1 de la LEPAF, porque cuando hablamos por lo general en justicia ambiental administrativa, yo sugiero que se traten o que se busque
a través de la normatividad especializada. Yo ayer les mostraba 3 normas que son básicas, que es la Ley General del Ambiente, la Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ustedes podrán encontrar en ellos diferentes tipos de principios, que también se los he mostrado, y estos principios se enlazan con la necesidad de un acceso a la justicia ambiental administrativa. Pero también pueden encontrar el amparo de este interés individual de poder iniciar o acceder a la justicia ambiental administrativa en la Ley de Procedimiento Administrativo General, en este artículo 119.1. La justicia ambiental jurisdiccional, a través de la justicia constitucional, nosotros hemos visto cómo el amparo ambiental se termina convirtiendo en un instrumento indispensable para poder otorgar contenido a categorías jurídicas, contenido a principios ambientales, contenido al derecho a un ambiente sano y equilibrado, y es una de las garantías constitucionales más utilizadas, sin desdeñar que también podemos utilizar la acción de cumplimiento o el habeas data, pero por lo general lo que es más directo son los amparos ambientales. La justicia civil, en temas de responsabilidad civil, mencionábamos el caso de Repsol y el procedimiento que se está exigiendo a través del INDECOPI para activar el seguro ambiental. La justicia penal, a través de la tipificación de los delitos ambientales, les mostraba cómo hacer una denuncia ambiental el día de ayer, el rol que tienen las FEMAS y también algunas de las falencias que ellos presentan. Y la justicia contencioso administrativa, que es posterior al proceso administrativo sancionador. Ya es una judicialización del proceso administrativo sancionador. La responsabilidad ambiental y la justicia ambiental tienen una íntima relación, donde la primera categoría se encuentra inmersa en el contenido de acceso a la justicia ambiental. Nosotros hemos visto que el título preliminar de la Ley General del Ambiente conceptúa ambas cosas. Pero el acceso a la justicia ambiental también implica la necesidad de tener responsabilidad ambiental y de cuestionar la responsabilidad ambiental. Para Peña, un jurista costarricense, habla acerca de que ya los estados no pueden ser solamente estados sociales, estados constitucionales, sino que un verdadero estado cambia el paradigma, el viejo paradigma de la justicia, las fórmulas clásicas de la justicia, y debe aspirar a postular hacia una nueva ética ecológica planetaria, con el fin de poder alcanzar a través de la justicia ecológica los objetivos y fines propios de la conservación, a través de principios como la sostenibilidad ecológica y la resiliencia. Bien, esto significa, esta clase de principios, la sostenibilidad ecológica y la resiliencia, son principios que formarían parte de esta nueva ética planetaria, según plantea Peña, y de lo que sería un Estado constitucional, social y ecológico de derecho. El uso sostenible, basado en la eficiencia y la prosperidad económica, y la equidad social, referido a la solidaridad intra e intergeneracional y la solidaridad ecológica. Son estos principios los que van a envolver esta nueva ética ecológica planetaria y podrían ayudarnos a aspirar a concretizar la justicia ecológica. La justicia ecológica es parte de los nuevos estados, ¿no? De lo que se debe concebir como un estado. Un estado que no considere la justicia ecológica no podría hablarse propiamente de un estado constitucional, de un estado que protege el medio ambiente, de una protección mucho más amplia, mucho más concretizada. Es la justicia ecológica un eje necesario para un estado constitucional, así lo plantea el doctor Peña. La universalización del concepto de justicia ambiental y su complejidad intrínseca, por contener aspectos de diferente índole, nacionales, internacionales, científicos, éticos, sociales, permite admitir su continua e inacabada evolución. Entonces, la justicia ambiental ha evolucionado en el siglo XXI. Se habla de esta ética ecológica planetaria, se habla de una justicia ecológica y también de una justicia climática que daría origen a los famosos litigios climáticos.
Extender la idea liberal de justicia al ambiente no ha sido suficiente. Por ello se hace imperativo elaborar una teoría que permita transformar la justicia ambiental en justicia ecológica, siendo indispensable para ello integrar una nueva ética planetaria. Hasta el momento, lo que se ha tratado a nivel jurídico, ya sea con la legislación, ya sea con las convenciones, con los protocolos a nivel internacional, es ir de a pocos, bajo el principio de progresividad, llenar de contenido esta famosa justicia ecológica, que no es más que un concepto de ética ambiental que proviene del pensamiento de Leopold, también de Lovelock, de Naes, de Capra, y por qué no decirlo, también este paradigma de la ecología integral que lo plantea Francisco en su encíclica Laudato Si. La justicia ecológica debe lograr la protección y el restablecimiento de la integridad de los ecosistemas, al igual que mantener y mejorar la resiliencia de los sistemas socioecológicos. ¿Recuerdan el informe de Brundtland y las dimensiones de la sostenibilidad? A eso apunta la justicia ecológica, a poder concretizar cada una de esas dimensiones. La priorización del principio de sostenibilidad y resiliencia permitiría el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales sin sobrepasar los límites planetarios. Entonces, ¿cuál sería la fórmula de un Estado ecológico de derecho? La ruptura del paradigma antropocéntrico más la necesidad de nuevos principios, pero no principios que necesariamente tengan que estar en la legislación, sino que se pueden ir construyendo, así como lo fue construyendo el Tribunal Constitucional a través de darle contenido a los principios ambientales. Esa es la idea de un Estado ecológico de derecho, a través del organismo competente, sea el Tribunal Constitucional o sea el Poder Judicial, puedan ir dando contenido a estos principios frente a determinados conflictos o frente a determinadas incertidumbres jurídicas. Principios como la equidad intergeneracional, la sostenibilidad ecológica y el indubio pro natura. ¿Cuáles serían las funciones de la justicia ecológica? El ecosistema como ámbito y condición de vida de los individuos. Vuelvo a remarcar, ya el hombre no termina siendo el centro del sistema jurídico, sino que se incorpora en la misma línea con la finalidad de salvaguardar el equilibrio ecológico. Reclama esquemas basados en la prudencia y la equidad, también en la prevención y en el principio precautorio, porque cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de no comprometer la capacidad de los recursos naturales de las generaciones futuras, de las generaciones presentes y futuras. Y el ámbito espacial y temporal se corresponde con el ámbito territorial planetario y el ámbito temporal pro futuro. Cuando se hicieron las COPs, las conferencias de las partes, se empezó a hablar de problemas globales, uno de ellos el cambio climático. Entonces, me hace recordar a un jurista italiano, Ferrajoli, habla ya de la necesidad de una constitución de la tierra que nos permita afrontar una especie de carta o de documento jurídico que nos involucre a todos nosotros, con la finalidad de tener determinados lineamientos para solucionar determinadas catástrofes ecológicas. Una de ellas, por ejemplo, el cambio climático. Ya se ha dado a través de las COPs, el Acuerdo de París es un claro ejemplo de ello y el Protocolo de Kioto también. Sin embargo, lo que se ha observado en los últimos años es que no se han cumplido estos compromisos, por lo que la sociedad civil ha empezado a impulsar una serie de procesos con la finalidad que los estados empiecen a cumplir aquellos compromisos que asumieron y que también las empresas privadas, sobre todo aquellas que están involucradas con el tema de combustibles fósiles, empiecen ya un proceso de transición energética con la finalidad de poder salvaguardar la salud de las personas, pero también salvaguardar el planeta. Entonces, esta es una pregunta. ¿Es necesario nuevas categorías jurídicas para la protección ambiental? Yo lo dejo ahí. Voy a responderla al final de la clase. Justicia ecológica y los famosos derechos de la naturaleza. Yo les decía, se consideran los derechos de la naturaleza como un tratamiento jurídico novísimo. Así lo ha expresado, por ejemplo, la exposición de motivos de la Constitución ecuatoriana.
Sin embargo, los derechos de la naturaleza no son una creación de la Constitución ecuatoriana. Y es que las primeras aproximaciones de la naturaleza como sujetos de derechos fueron diseñadas por el juez estadounidense Christopher D. Stone, considerado el padre de los derechos de la naturaleza. Expresa en su libro Show Trees Have Standing, elaborado a raíz de la famosa jurisprudencia ambiental norteamericana, caso Sierra Club versus Morton, por la que la organización ecologista Sierra Club se opuso a la construcción de un parque de diversiones de Disney al interior del Mineral King Valley, reconocido por sus antiquísimos árboles de secuoyas. Entonces, el planteamiento de los derechos de la naturaleza data aproximadamente desde los años 80, con esta jurisprudencia de este juez Christopher Stone, considerado el padre de los derechos de la naturaleza. El planteamiento de Stone manifiesta que la sociedad debería dejar de ver los elementos naturales como cosas para nuestra utilidad. Otra aproximación acerca de los derechos de la naturaleza lo podemos encontrar en la normatividad ambiental chilena. Por eso digo que conocer acerca de la historia y de la ética ecológica nos permite saber que a veces nos dicen que son creaciones nuevas, son categorías jurídicas nuevas, pero en realidad tienen un antecedente bastante antiguo. El inspirador de la normativa ambiental chilena, Godofredo Stutzi, a finales de los años 70, publicó el ensayo La naturaleza de los derechos de la naturaleza, donde sostiene que la exigencia de reconocer a la naturaleza como parte integrante de los conflictos ambientales, permitiéndole asumir directamente la defensa del ecosistema. No olvidemos una de las características del derecho ambiental. El derecho ambiental tiene como característica también que es altamente político, ¿no? Entonces, depende mucho del paradigma que acoja el sistema político para poder legislar, ¿no? Y para poder desarrollar aquello que está plasmado en la Constitución. Gudinas argumenta que la naturaleza como sujeto de derechos se sustenta en valores intrínsecos del ambiente e involucra hasta 3 tipos de corrientes. Primero, como sinónimo de valor no instrumental. Segundo, como valor que expresa únicamente las propiedades y virtudes intrínsecas. Y tercero, como sentido de valor objetivo sin depender de otros valores. Inferimos que la naturaleza, para ser considerada sujeto de derechos, implica romper con el antropocentrismo moderno, demandando otro tipo de política y de gestión ambiental. ¿No? El reconocer que la naturaleza tiene derechos implica otro tipo de política y otra forma de gestión ambiental para revertir las disfuncionalidades ecológicas a escala planetaria que padecemos actualmente. De lo contrario, se acarrearía riesgos y deterioros ecosistémicos. Eso es lo que se puede deducir de la aspiración que la naturaleza sea tratada como un sujeto de derechos. La influencia sobre definir la naturaleza como sujeto de derechos tuvo su epicentro en el 2017 en el Ecuador, también en Bolivia, en Nueva Zelanda y los Estados Unidos. En Nueva Zelanda se comprometió a elaborar una nueva ley para reconocer los derechos del monte Taranaki. Y es que los derechos de la naturaleza, hablamos de la naturaleza y sus componentes, es decir, ríos, montañas, las mismas cosmovisiones, el agua, las fuentes de agua, ¿no? En este caso, Nueva Zelanda, que también se considera uno de los primeros activos sobre el derecho de la naturaleza, se comprometió a elaborar una ley, también desde un punto de vista del buen vivir, donde destaca la importancia del pueblo maorí. Estamos hablando acá de comunidades ancestrales. En los Estados Unidos, por su parte, se aprobó una ley que reconoce los derechos del lago Erie, aunque esa ley está siendo impugnada en los tribunales. Por su parte, Ecuador y Bolivia son considerados los países que forman parte de esta nueva tendencia denominada ecoconstitucionalismo andino.
Quien marca la pauta fue la Constitución del 2008 de Ecuador, convirtiéndolo en el primer país del mundo en asignar esa categoría jurídica a la naturaleza. Este tratamiento normativo es una condición necesaria para alcanzar el buen vivir, el Summa Kusai, sistema de vida que coloca a la Pachamama en calidad de sujeto y no de objeto. Recuerdan también que en una de las sesiones yo les dije que existía un libro de Eugenio Raúl Zaffaroni, de la Pachamama a la Gaia, Gaia, el concepto que maneja James Lovelock. Bien, en ese libro, Zaffaroni analiza cuál es la influencia que ha tenido la Constitución de Ecuador y el sistema jurídico boliviano a través de la ley sobre los derechos de la madre tierra. Comprender los derechos de la naturaleza es acudir al diálogo intercultural, permitiendo dar un giro de los derechos ambientales a los derechos de la naturaleza. Se dice que hablar, por ejemplo, de derechos ambientales es todavía encontrarse envueltos en una visión netamente antropocéntrica, y que hablar de derechos de la naturaleza es concretizar la justicia ecológica y acogerse al modelo ecocéntrico, lo cual los defensores de los derechos de la naturaleza dicen es necesario para poder revertir las catástrofes ecológicas que actualmente padecemos. En la Constitución ecuatoriana existen aproximadamente, y esto también es parte de un análisis, 19 referencias acerca de los derechos de la naturaleza y que según su opinión involucran dos perspectivas de la Carta Magna. La primera, una visión biocéntrica o de ecología profunda que le reconoce como sujeto de derechos, y la segunda, una de carácter antropocéntrico en cuanto involucra los derechos de las personas y colectividades como objetivo y límite de las actividades estatales. Se dice que la Constitución ecuatoriana, cuando nació, fue una constitución y en el 2008 incorpora los derechos de la naturaleza, una constitución innovadora que recogía esta visión de la ecología profunda y también acogía deberes y derechos de las personas. Entonces confluían dos tipos de visiones en una misma constitución. Las referencias constitucionales son 19, como lo he hecho como lo muestro en el análisis, pero también que estas referencias constitucionales sobre los derechos de la naturaleza implicaba una mayor protección por parte de los poderes públicos. Lo que se cuestiona de la Constitución ecuatoriana es de qué manera esta especie de pachamanismos, ese es el término que utiliza uno de sus principales críticos, Sánchez Parga, no es un retroceso o no se contextualiza a la realidad que vivimos actualmente. Para Sánchez Parga, enfatiza que la última constitución ecuatoriana, Sánchez Parga también es un jurista ecuatoriano, un crítico de la incorporación de los derechos de la naturaleza en la constitución ecuatoriana. Enfatiza que la constitución ecuatoriana ha pretendido ser tan constituyente, ideal e ideológica, y ello le acarrearía dificultades e impedimentos para traducirse en un sistema de instituciones y leyes. Y en esto tiene razón, Parga, ahí coincido, porque el trasladar conceptos que son parte de una cosmovisión, de una riqueza cultural también, implicaría una serie de disfuncionalidades también y de problemas al momento de legislar. Aunque pueda ser esta Constitución la más indigenista al incorporar los derechos de la naturaleza